Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en su juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Tenemos que señalar siempre, cuando nos encontramos con estos pasajes, que tenemos que mirarlos dentro del contexto en el que fueron pronunciados, pero trayendo sus verdades, que son verdades eternas o verdades que nos alcanzan también a nosotros en el presente. Y también decir que este capítulo 9 y las palabras que seguramente quedan más claramente en vuestra memoria, en esos versículos que se refieren, podemos ver a nuestro Señor Jesús del versículo 6, tenemos que mirarlo en todo el mensaje que Isaías estaba trayendo, porque todo está relacionado. Cuando hemos leído el capítulo 7 y el capítulo 8, hemos estado diciendo cómo se había levantado una coalición que estaba provocando o atacando a Judá. Cómo este grupo quieren defenderse de un rey más fuerte, de un imperio más fuerte que está viniendo, creciendo en el norte. En medio de todo este conflicto bélicos podemos encontrarnos a Judá en una situación difícil. No puede estar en un sitio con aquel imperio que viene, no puede estar con esta coalición que se está formando de naciones en las que se encuentra el Israel, el del norte y también Siria. Pero este no es el mayor problema que estaban enfrentando, sino que todo aquella revolución política, militar que estaban sufriendo venía por una actitud, por un estado espiritual, por causa del pecado. Isaías ha estado avisando y va a seguir avisando a lo largo del libro que aquellos son simplemente consecuencias. El mal no viene porque vengan las naciones extranjeras, el mal viene porque ellos están mal y ellos están en una situación que van a tener que recibir una advertencia o un castigo. A veces el mensaje es verdaderamente negativo, está mostrando el mal que van a sufrir. Va a venir la destrucción, vais a ser dispersados y se vais a ser llevados a tierra extranjera. Pero en otras ocasiones trae bendición, trae esperanza. No todo está perdido, el remanente. Aún del árbol cortado podrá surgir las ramas, la semilla. Tenemos que mirarlo, por tanto, en esta situación. Y miramos el contexto en el cual se presenta, en los primeros versículos del capítulo 9, incluso los últimos del capítulo 8. El contexto es, fijaros el lenguaje que utiliza, tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia. Esta tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, son literales. El pueblo de Judá estaba sufriendo
estas circunstancias, lo ha experimentado la parte del norte, las tribus del norte, y ahora Judá, Jerusalén, la capital, lo está sufriendo. Y son literales, es decir, la hambruna les ha alcanzado, crisis económica, las dificultades que están a su alrededor de toda índole, de todas clases. Hay ataques, han entrado los enemigos y han destruido parte de la tierra de Judá, han incluso entrado en el mismo templo, lo han despojado de sus riquezas, del oro, etc. Hay una confusión con respecto a la ley y los profetas. Algunos profetas se han levantado y han alertado, han traído la palabra de Dios, pero el pueblo tiene los oídos endurecidos y no quieren aceptar, no quieren ver. Su comportamiento y su actitud les lleva a la desesperación y a barbaridades dentro de las mismas familias, de los mismos reyes. Algunos padres de los reyes han tomado a sus propios hijos y los han ofrecido en sacrificio a otros dioses. Tinieblas, oscuridad, y todo eso les produce una inmensa angustia. Porque aun cuando hay falsos profetas que dicen todo va a ir bien, no va a pasar nada, vamos a ir a mejor, en realidad todo lo que hay a su alrededor va a peor y apenas pueden ver que hay salida. Pero no solamente esto es literal en el sentido físico, el castigo de la destrucción de Jerusalén que se le está alcanzando, sino que también es espiritual. Tenemos que hablar del problema constantemente. Este problema que es físico, que es material, pero también el problema que es espiritual. Fijaros en cómo está la sociedad en la que nos encontramos hoy. No es muy diferente a la que se encontraba Judá. Tenemos constantemente que oír los conflictos, las guerras. Nos hablan de ataques, de desastres naturales. Vemos la crisis económica que no solamente afecta a nuestro país, sino que afecta a todo Occidente. Y los pobres hombres y mujeres que vienen de otros países intentando levantar o saltar una valla llena de cuchillas o meterse en barcas de juguete para cruzar el mar Mediterráneo. Son tinieblas, es tribulación, pero el problema lo vemos en nuestras propias casas. Los hijos que no respetan a los padres que maltratan, incluso fuerzan sexualmente a sus hijos, los esposos que no aprecian o no respetan a sus esposas. Podemos ver el otro día las noticias de mujeres que han estado en esclavitud en una casa trabajando durante 30 años, esclavitud dentro del mismo Londres, o esclavitud sexual que lo encontramos en nuestras propias calles aquí en Ciudad Real. Oscuridad, angustia, literales y espirituales. El hombre no sabe, no cree, no entiende. Está buscando alguna salida, algo que le complazca, que le traiga felicidad, y lo único que se le ocurre es el alcohol, o es la violencia, o el hedonismo, el placer por puro placer, llegando incluso a cosas que apenas podemos nombrar por lo inmorales que son. Si nos centramos en los medios de comunicación y miramos las películas que nos ponen incluso para nuestros propios niños, podemos ver por medio de Internet, de la violencia, de la pornografía, una y otra vez. No, nuestra sociedad, si es diferente a la de la época de Judá, es porque es peor. Porque está en un estado de tribulación, de tinieblas, de oscuridad y de angustia mucho más profundas que se encontraba Jerusalén y se encontraba Judá. Y tenemos que hablar del problema. Y se tenía que levantar el profeta Isaías y decirle, como ha dicho en el capítulo 8, esto es lo que pasa por causa del pecado. Esto es lo que pasa por tu dejadez, por tu abandono. Has dejado los caminos y entonces has entrado en un callejón sin salida y lo único que puedes ver es el castigo que se avecina sobre ti. Pero en medio de toda esta imagen oscura de la que nosotros también somos testigos, en cuanto salgáis a la calle, en cuanto abráis vuestros oídos, podréis ver que las cosas no están bien.
no es únicamente literal, sino que es espiritual, es principalmente espiritual, es del corazón del ser humano. Aún así, el mensaje del profeta Isaías es un mensaje de esperanza. Si hay un mensaje de esperanza en los profetas, lo tiene Isaías a lo largo de todo su libro y en particular en estos versículos. Nos describe con estos verbos que ya hemos utilizado, o estos nombres, el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, fijaros bien cómo lo pone, luz resplandeció sobre ellos. No siempre habrá oscuridad, dice Isaías. Las cosas pintan mal, no están bien. Literalmente lo vamos a sufrir mucho porque hay mal dentro de nosotros, pero hay esperanza. En cierto momento, en cierto lugar, como de sorpresa, en medio de nuestras tinieblas aparecerá la luz. Vendrá la luz y entonces podríamos ver. Y nos dice que podríamos gozarnos, vendría el gozo. Mas no habrá siempre oscuridad, versículo 1. Para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El mensaje de la Iglesia cristiana, el mensaje de las Escrituras, como el mensaje de Isaías, tiene que ser un mensaje serio. Porque tenemos que ir al problema. Tenemos que poner el dedo en la llaga. Tenemos que decir que las cosas no están bien y que de esta forma seguirán estando mal. Y que si no hay un cambio, las cosas van a ir a peor. Y que a nuestro alrededor la maldad va a aumentar y por tanto la desesperación. Hemos apagado los últimos brotes de luz, parece ser. Pero siempre hay una posibilidad y siempre hay una esperanza. Donde más resalta la luz es en medio de la oscuridad. Y esto es lo que está haciendo Isaías. Está mostrando que todo está mal, pero podrá venir la luz. ¿Y cómo será esta luz? ¿Cómo será este cambio? ¿De dónde vendrá esta revolución que va a trastornar la situación en la que se estaba encontrando Judá y que nos va a alcanzar a nosotros? Y entonces leemos en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Creo que no habrá habido Navidad en nuestras vidas, desde que somos cristianos, que no hayamos escuchado estos versículos. De la misma manera que hemos recitado como una virgen dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, también hemos leído una y otra vez este capítulo 9 y versículo 6 acerca del nacimiento del Mesías, el ungido, el enviado. Pero esto es una palabra que Isaías estaba trayendo al pueblo de Judá, estaba trayendo a su tiempo. Les estaba diciendo, mirad, hay un problema que se está extendiendo, os está alcanzando, no queréis ver más allá de vuestras propias narices, de vuestra propia situación física y material, pero aun a pesar de vuestra maldad va a haber luz, y esa luz, ese fogonazo de luz, ese resplandor inmenso, esa esperanza para Judá, será un niño. Yo no sé cómo sonaría en una ciudad que está asediada, en todos los peligros y problemas que se están juntando en Judá, que se levantara el profeta Isaías, que estaba rodeado de los nobles, era un profeta que hablaba también a la gente de política, a la gente de posición y de poder, y que les dijera, hay esperanza, hay salida, hay luz para vosotros en medio del túnel y de la oscuridad. Esta luz no es un ejército de defensa,
no es el poder extraordinario y milagroso de los prodigios de Dios que levantará un ejército invisible de ángeles que van a echar como echaron aquel ejército inmenso de los etíopes. No, vuestra esperanza, vuestra luz es un niño. Es como si ahora mostráramos nuestra crisis. Estamos en una inmensa crisis espiritual, a la misma vez que moral y económica o política. Estamos cambiando el sistema democrático, estamos cambiando el sistema de la familia, estamos cambiando el sistema de vida, la organización de todas las cosas. Y la salida no es una coalición de las naciones, no es un banco para los negocios malos, no es una estrategia grande y extraordinaria entre los poderosos, la Merkel y tal. No, la esperanza es un niño. Podemos estar diciendo, mirad que estamos mal, que hay pecado, que se mete en nuestros hogares, destruye nuestras familias, los matrimonios se rompen, hijos que pasan toda su vida sin hablar con los padres, gente que se levanta con una escopeta y empieza a pegar tiros en una calle. Todo esto, hay esperanza. Y la esperanza es un bebé que tiene que nacer. Nos parecería loco y absurdo, pero este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que Isaías estaba trayendo a Judá y es el mensaje que nosotros estamos trayendo cada Navidad y cada vez que predicamos el Evangelio de las Buenas Nuevas. Porque lo extraordinario no es el cambio, revolución, las guerras o conflictos, sino un niño. Lo que nosotros nos va a cambiar y lo que trae esperanza, lo que convierte la oscuridad en luz, lo que elimina las tinieblas, lo que quita el desasosiego, es un niño. Sabemos ahora que es un niño especial. Fijaros bien, porque cuando nos está hablando de la venida de nuestro Señor Jesús, del Mesías, porque es de lo que estos versículos están hablando, no está diciendo que va a venir Dios encarnado, o Dios poderoso, o Dios haciendo grandes portentos y señales, sino que va a ser un niño que va a nacer de una mujer en otro lugar, nos ha dicho, en el capítulo anterior, nos ha dicho que sería una virgen, una doncella, que no conocería varón, y que ese niño no es de este lugar, sino que va a venir y se va a formar. Constantemente en teología vamos a intentar comprender lo que es la encarnación, es decir, que Dios se hace hombre. Pero esto es un mensaje vital para que podamos entender la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no ha venido de una forma visible en el sentido de una teofonía, es decir, es algo que nos parece pero que no está, algo espiritual pero que es invisible, no se puede palpar. No es únicamente como cuando venía Yahvé en el Antiguo Testamento y se presentaba al pueblo, como cuando hablaba Abraham, por ejemplo, o cuando se presentó a Jacob con aquella escala. No es a través de sueños, no es a través de visiones, sino que nuestro Dios, dice Emmanuel, Dios con nosotros, que nos ha dicho anteriormente, va a ser un niño, que va a nacer como nacen todos los niños, pero que se va a ver de manera extraordinaria su naturaleza y de dónde viene. No vamos a entender todos esos detalles hasta que no entremos en los evangelios y leamos con cuidado y con atención los evangelios. Pero ya está anunciado aquí. La esperanza para Judá, para todo aquel que es el pueblo de Dios, está en un niño. No un niño normal, no es un niño que va a crecer y se va a hacer fuerte, sino un niño que es especial, que viene de otro lugar, que nos ha sido dado, que nos ha sido presentado a cada uno de nosotros también. Y entonces se nos describe quién es este niño. Se dicen 4 cosas. Cuando nos están hablando de aquella esperanza para Judá, para el pueblo de Dios y para nosotros, para nuestra generación también, le está dando algunas características, algunas cualidades que va a ser este niño. Admirable, consejero. Algunas traducciones, en vuestras versiones podréis ver que pueden ser 2 cosas, que es admirable este niño y que es consejero. Yo prefiero pensar que se refiere que es el admirable consejero.
que es un consejero sobrenatural. La palabra admirable es literalmente sobrenatural, por encima de lo natural, por encima de lo lógico y de lo comprensible. O que sus consejos serán poderosos, extraordinarios, diferentes, sobrenaturales. Para todo esto podéis encontrar evidencias. Lo que está diciendo es, este niño que viene, que es la esperanza de Israel y de nuestra generación, la esperanza para todo hombre y mujer en toda época de la vida, es alguien que sabe, alguien que habla con autoridad. Es el admirable consejero. En cierta ocasión se acercaron al Señor Jesús unos escribas que querían indagar acerca de Cristo, quién era Jesús y lo que decía. Y después volvieron aquellos que le habían enviado y dijeron, nadie ha hablado antes como este hombre. Incluso los sabios, cuando el Señor Jesús era un niño, quedaban sorprendidos de la sabiduría con que les confundía en medio del templo. En las señales y el cumplimiento de lo que estamos hablando. Este niño que ha venido como la luz en medio de las tinieblas es alguien que sabe de lo que está hablando, que sus palabras son sabias. ¿Queréis una muestra de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo? Leer las bienaventuranzas. Por ejemplo, nos dice que el que ha de nacer, ¡ay, cuánta confusión ha traído esto y cuánto daño a algunas sectas religiosas! Cuando dice que no solamente es admirable consejero, sino que es Dios fuerte. Hay que mirar este versículo o esta frase con detalle. Cuando nos está diciendo que es Dios fuerte, está poniendo un sustantivo con un adjetivo y está diciendo el sustantivo es Dios. No es un adjetivo, no es que alguien fuerte sea un Dios, como quieren decirnos algunos, un Dios entre muchos, alguien que es poderoso. No, el niño que está naciendo es Dios, y es Dios fuerte. En muchos lugares podemos encontrar Yahvé de los ejércitos o Yahvé el Todopoderoso, mostrando el poder manifiesto como lo ejerce nuestro Dios único y verdadero. Aquí nos está diciendo lo mismo. Ese niño débil, que parece una locura que sea la esperanza, que sea la luz en medio de las tinieblas, en realidad es el Dios fuerte. Es una declaración contundente de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es hombre, pero es Dios y nunca pudo dejar de ser el Dios que era. Dejó su gloria y su majestad, pero nunca pudo dejar su naturaleza. Lo tenéis ahí, en ese niño, que nos quieren pintar como dependiendo de su madre María y de su padre el carpintero José, pero que sobrepasa toda esa caricatura de imágenes que nos quieren presentar. El niño en realidad es nuestra única esperanza, porque es Dios, Emmanuel, en medio de nosotros para traer salvación. Además nos dice que ese niño es el Padre eterno, o Padre de eternidad. No es algo que ha sido creado, no es una criatura, es el Creador. Vosotros os podéis retrasar todo lo que queráis y podáis, y llegará un momento en que os quedará el vacío y os quedará la nada. Ya no hay seres humanos, ya no hay planeta, ya no hay creación, solamente la inmensa oscuridad. En medio de toda esa oscuridad está nuestro Padre eterno, el Señor de todas las cosas. Ese niño que ha nacido en Belén, ese niño que ha venido a traer luz en la oscuridad, es el Creador, es el Padre eterno, es el que ha sido siempre. No se le ha añadido nada, sino que Él manifiesta quién es en su esencia. Y quizá entre todos ellos destacar el último título que se le da a aquel niño que nace. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
En primer lugar, pensamos que es un príncipe de paz porque va a traer orden, va a traer un arreglo político, militar, entre el rey de Asiria, que quiere invadir, aquellos que se han levantado contra él, y Judá, por otra parte. Pero no es este tipo de conflictos que va a solucionar nuestro Señor. No es el príncipe de paz que va a terminar con las guerras. Constantemente vamos a seguir viendo guerras. No ha habido más conflictos bélicos que los que estamos viendo en nuestra época. Quizás no una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial, pero vemos conflictos por todas partes y guerras civiles que se matan dentro de un mismo país, hermanos contra hermanos. Pero el Señor no va a venir a acabar con este conflicto ahora, de momento. La paz que trae es una paz mucho más profunda y mucho más grande. El Evangelio nos lo dice con toda su fuerza. Lo primero que hace es traer paz con Dios. El príncipe de paz va a traer paz con nuestro conflicto y nuestra guerra con el Señor. Va a arreglar nuestros asuntos. Va a quitar todos los obstáculos. Vamos a quedar en paz con nuestro Creador. Pero también nos dice que va a traer paz dentro de nosotros mismos, que nos va a traer paz a nuestro corazón. Va a traer orden en nuestros propios conflictos emocionales y en nuestros propios trastornos. No sabes dónde ir, no sabes dónde descansar, no sabes dónde tener el apoyo. Cristo vendrá y te traerá orden a tu vida. Pero también tendrás paz con todos los que están a tu alrededor y podrás obrar para bien con todos tus semejantes. Todo esto que nos está diciendo en estos 4 títulos que van a venir en aquel niño que es la luz en medio de la oscuridad, que es la esperanza para el pueblo de Dios antes y hoy, no son meros títulos, sino que es la manifestación de lo que Cristo llegaría a ser y a hacer. Fijaros entonces en el versículo 7 cuál es el resultado de todo aquel imperio que va a traer y va a transformar. Dice que se va a extender. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Todo el mundo, en todos los lugares. Ya no solamente en Judá, no solamente en Israel, no solamente en la tierra que está a vuestro alrededor, sino en la tierra de los gentiles, a todos los lugares, en todo momento. Hermanos, el Evangelio está para todo aquel que lo quiera oír. El imperio del Señor se va a extender y va a alcanzar a todos en diferentes lugares. No vais a encontrar criatura alguna, hombre o mujer, en ningún lugar de nuestro tiempo a quien el Evangelio no le pueda alcanzar. Se va a extender. La paz del Señor no tendrá límite. La Iglesia crece, se dilata, se extiende y alcanza a todos los lugares. Es verdad que la Iglesia sufre, que son perseguidos, que nuestros hermanos mueren en muchos lugares por causa de su fe y del Evangelio, pero no pueden frenar la extensión del Evangelio. Y el Señor ha dicho que tiene un pueblo que va a redimir, que va a salvar y lo va a hacer. Y no hay nada que lo pueda frenar. Y dice que lo hará con juicio y con justicia, porque Él no se equivoca, y traerá orden en todo nuestro alrededor. Delante de Él un día, todos los hombres, todas las naciones estaremos presentes y seremos juzgados. Después de la muerte, el juicio. Todos seremos juzgados por lo que hemos dicho y por lo que hemos hecho. Nuestra única esperanza es estar en el bando del Señor, es descansar en su obra. Y todo esto dice que lo hará por su celo. El celo del Señor hará esto. Esto se cumplió en el pasado. Era un anuncio que se estaba haciendo a Judá por medio del profeta Isaías. Pero es un anuncio que se cumplió ayer, en el cumplimiento de la profecía, cuando Cristo Jesús vino al mundo. Si leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 14,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Él, lo que aquel puñado de pastores, en aquella pequeña aldea miserable, en aquel rincón sucio del establo, en aquel débil niño que nacía de una mujer despreciada, nació nuestro príncipe, nuestro Padre, nuestro conquistador, Dios fuerte. En ese instante se estaba cumpliendo Lucas 14, Evangelio de Juan y tantos otros lugares. Un niño que ha nacido, que nos es dado. Jesús encarnado. No le hacemos a Él. Él es. No es que hemos transformado a un niño en nuestro victoria, en nuestro conquistador. Es Él que ha venido a librarnos y a salvarnos. Es muy importante porque constantemente hemos visto religiones que se han levantado líderes, que se han formado, los han constituido como si fueran algo importante. Pero no es lo que nos está revelando la Escritura. Se cumplió en un niño que vino, que nos ha sido dado y que nosotros no hemos conquistado. Pero no solamente es en el ayer, en el cumplimiento de Cristo, sino que es hoy, ahora, tú. De la oscuridad a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos predicando las palabras de Isaías y este versículo 6, no solamente estamos predicando de que un día el Señor Jesús vino a acabar con las tinieblas, tal como nos dice el Evangelio de Mateo, sino que ahora y hoy es día de salvación. Si en verdad aplicáis el versículo de que estáis en tinieblas, en oscuridad, en desasosiego, en desamparo, necesitáis la luz, necesitáis algo que os alumbre y que os guíe. Y entonces nos fijamos en aquel que se cumplió según la profeta Isaías, en el niño Jesús, nacido en Belén. Y entonces, ahora puede acabar tu oscuridad y todas tus dificultades. Entonces puedes traer orden a tu vida. Lo que estamos diciendo es que es esencial que pongas tus ojos, tu confianza, tu corazón en el Señor Jesucristo hoy. No es un hecho histórico únicamente, es una realidad espiritual para tu vida en el presente. Por tanto, ya no nos va a afectar de dónde vengas y quién seas, sino si has puesto tu confianza en aquel que Yahvé, en su celo, ha provisto. No busques remedio y soluciones. Acepta el remedio y la solución que nos trae las Escrituras. La luz para tus ojos, la luz para tu alma, la luz para tu corazón, es y solamente será el Señor Jesucristo. Todos los demás, aquellos que rechazan y se endurecen ante el Señor Jesús, seguirán morando en oscuridad. Si tienes misericordia de tu propia alma, aplícate el Evangelio a tu vida. Si tienes misericordia de la gente que te rodea, proclámales el Evangelio. El niño ha nacido para ser príncipe, para ser rey, porque Él es el Padre y Él es Dios. Amén. Amén.